Hola mis amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo de culto. Queremos ofrecerles disculpas porque no pudimos hacer la transmisión a través del Zoom y el Facebook. Entonces entramos ahora aquí en el vivo en Facebook. Queremos darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de congregarnos, de reunirnos en el nombre de Jesús para alabar y para glorificar su santo nombre. Vamos a orar al Señor. Padre, te bendecimos en esta hora, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en este en vivo, Padre Celestial. Gracias te damos por el día, Señor, gracias por la noche que pasó y el descanso que diste a nuestros cuerpos. Y gracias, Señor, también por la oportunidad de ser tus hijos y de poder disfrutar de tu compañía, de tu Espíritu Santo, Señor. Damos gracias por este primer domingo, Señor, del mes de julio y por comenzar este tiempo de alabanza y de oración delante de tu presencia. Queremos bendecirte, Señor, y queremos honrar tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queremos darle la bienvenida entonces a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que se conectan con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes y también a los hermanos de nuestra iglesia, a Wilson que se está conectando, a Félix allá en Ibagué, a Ricardo en Pereira. Un saludo muy cordial para usted también, que se ha conectado con nosotros en este preciso momento. Diego David, muy buenos días, Diego David. Igualmente a Héctor Fabio, mi cuñado, a la iglesia bautista ya en Cartago. Un saludo cordial para ellos. A Génesis también, bienvenida. En este momento, Carlos Alberto también se conecta. Entonces queremos darle la bienvenida a todos. Gracias por estar aquí en la presencia. A Félix también, a Félix Olaya. Y gloria al Señor por estar aquí en esta mañana junto con nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias para leer la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4. Vamos a leer el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, capítulo número 4, y vamos a leer el versículo 16 al 19. Voy a esperar que ustedes lo busquen allí. Lucas, capítulo 4, el versículo número 16 al 19. Entonces tenga abierta su Biblia allí y vamos a honrar y glorificar el nombre del Señor a través de esta lectura de la palabra. Amén. Lo tenemos todos allí. Dice la palabra del Señor: vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, nos acercamos a tu palabra en esta mañana, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra, Señor, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Nos acercamos a tu palabra con reverencia, Señor, con respeto a ella, porque tu palabra, Señor, es viva, y queremos honrar y glorificar tu nombre a través de la palabra del Señor en esta mañana, en medio de las situaciones que hoy nosotros vivimos, Señor, en comunidad. Queremos pedirte, Padre, tu bendición para todos nuestros hermanos y hermanas que hoy se congregan junto con nosotros a través de este medio, Padre. Darte gracias por la vida de Carlos Alberto y Nelcy. Darte gracias por la vida de sus hijos, de Ricardo Carrillo y su familia en Pereira, de Luis Alberto, Señor, Janet, de Carlos allá en España, su esposa Ayoya, y también, Señor, por Adriana en Dubái. Darte gracias, Padre Celestial, por la vida de toda la familia Huertas que se conecta con nosotros, María Patricia, sus hijos, los bendecimos en esta hora, Señor. Oramos también por Helen, por Génesis y por Albarrut, para que tú les bendigas, por la familia Montero Pescador también, Señor, para que tú les guardes, a Juan Carlos y a Daniela en nuestra iglesia, a Daniel también, Señor, que tú le bendigas, a Víctor, a su esposa, Señor, tú cuidas de ella, Padre Celestial, en estos momentos, a
a la familia Daraviña que se conecta con nosotros también, la familia Rubiano, Padre Villa. Te pido por Héctor Fabio también en Tuluá, en Cartago, que tú bendigas la iglesia, Señor, y que tú bendigas a mi hermana. Y te ruego, Padre Celestial, tu bendición, igualmente por la familia Olaya, por Diego David, por Félix, Señor, por Luz Ángela, por Valentina, por el hermano Alexander, que siempre se conecta también con nosotros, por Soribel, Señor, por Wilson y Zuleima, que tú les bendigas, y a sus hijos también, a Hernán, a Nayibe. Ponemos a Gilberto en tus manos para que tú, Señor, le des la sanidad en este momento, Padre Celestial. Y pedimos, amado Señor, tu bendición por Hernán, por Elizabeth, por Juliana, por María Paula también. Que tú seas bendiciéndoles, por Osvaldo, Señor, Aragón, por Nancy Delgado. Bendícela a Gladys, igualmente a Oralia, a Raúl, Señor, a Carolina, a Liliana, Padre Celestial. A Mauricio, cuídalo en la clínica, Señor, del coronavirus. Protégelo a él allí como médico, Padre Celestial. Y honramos tu nombre por todos los médicos. Oramos por ellos en este momento, por todos los médicos, a nuestro amigo médico Martín Vargas, Señor, que tú lo bendigas, a Esmeralda, Señor, Muñoz también, que tú le fortalezcas en la pérdida de su esposo y que tú le ayudes, Señor, también, y le protejas en la clínica. Igualmente por Nora Janet García, Señor, médica, también la bendecimos en este momento, Señor, por Juliet. Te pedimos también Bejarano por ella. Y Dios, por todos los médicos, enfermeras, que tú seas guardando a todas las enfermeras y los enfermeros que trabajan, Señor, en las clínicas de nuestras ciudades. Te bendecimos, Señor, en esta hora, en esta oración de intercesión, y pedimos que tu palabra sea viva y eficaz para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta mañana, hermanos, el tema que anunciamos en el Facebook: cuando nace la esperanza en medio de la desesperanza. Cuando nace la esperanza en medio de la desesperanza. Y con base a este pasaje que acabamos de leer de Lucas, el capítulo 4, nosotros sabemos que el día de reposo era muy importante para los judíos. Era muy importante el día de reposo para los judíos. Jesús, como judío piadoso, acostumbraba a ir a la sinagoga judía los sábados para recibir la enseñanza o para enseñar, como se da en este caso. Era muy común que el sábado se reuniera la sinagoga, y Jesús, como un buen judío que había sido criado bajo las enseñanzas, lógicamente, de la ley, acudía a la sinagoga, ya sea para escuchar o sea para enseñar la palabra. Era la manera como él lo hacía, de esa manera, ¿no? Cada sábado la sinagoga tenía 7 lectores. Primer lector, un sacerdote. El segundo lector era un levita, y 5 personas israelitas, 5 personas del común. Y parece ser que entre las 5 personas estaba Jesús. Jesús pasa, toma el libro, se le da el libro, el rollo contenía Isaías, el capítulo número 61, el verso 1 al 2, y lógicamente Jesús lee en la sinagoga, en una de las cosas maravillosas que tenía nuestro maestro de ser un buen lector de la palabra. En la sinagoga, ¿qué se hacía? Se hacían plegarias al Señor, se hacía la lectura de la ley, la Torá, y igualmente se tenía un sermón o un mensaje bíblico en ese momento. Se ponían de pie para leer y se sentaban para enseñar. Era muy común que quien iba a leer se ponía de pie y tenía que leer en público. Así se supiera de la lectura de memoria, como Isaías 61, no. La persona que leía en la sinagoga debía leerlo directamente de la fuente, en ese caso del pergamino que tenía en ese momento, que era el profeta Isaías, ¿no? El pasaje seleccionado para la enseñanza de este día era tomado del profeta Isaías. En ese momento, Jesús se apropia del contenido del mensaje y lo aplica a la tarea central de su ministerio. Él había venido para afrontar los enormes problemas que han afligido a la humanidad a lo largo de toda la historia. Porque a lo largo de toda la historia hemos tenido aflicción, hemos tenido problemas, hemos tenido dificultades. Este COVID-19 no ha sido la única situación que ha vivido el mundo. El mundo ha vivido pandemias a través de toda su historia, desde el siglo I hasta el siglo XXI. Y de lógico hemos tenido problemas, dificultades, crisis. Jesús viene con este sermón de esperanza, en medio de la desesperanza. Y hoy, en medio de la desesperanza que sufre Colombia, que sufre el mundo por el COVID-19, en medio de la angustia que hay,
Escuchaba esta semana los medios económicos como de lógico, según el DANE, el desempleo crece cada día más a un 23%. Ayer escuchaba a un hombre llamado Harry Sazón, que tiene varios restaurantes en Colombia, cerró 3 de ellos y 160 personas se quedaron sin empleo esta semana. Y la crisis económica que hay, muy dura, hay una incertidumbre, hay una desesperanza de saber, un temor cuando salimos y nos contagiamos. Esta semana salía de la Organización Mundial de la Salud que debemos cuidarnos de ir a supermercados, de ir a aglomeraciones, de ir a trotar con personas que estén a nuestro alrededor, porque la saliva, el mismo aliento de la otra persona, el mismo sudor, podría ser producto de que nos contagiemos. Entonces, en medio de la desesperanza nace esta palabra para esta mañana. La desesperanza nace la esperanza. Jesús ha venido. Y entonces el mensaje lo comienza. Primero, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Me ha ungido primero para dar buenas nuevas a los pobres. Anunciar las buenas nuevas a los pobres. La palabra griega tokos, que se traduce como pobre en el Nuevo Testamento, hace referencia a los desposeídos, a los marginados, a los que no tienen espacio en la sociedad por sus carencias económicas. Hay que tener en cuenta que el texto no está hablando en el Mateo, en el capítulo 5, habla de bienaventurados los pobres en espíritu, y se está refiriendo a los pobres en espíritu. Aquí se está refiriendo el término tokos en griego a los pobres materialmente, a los que carecen, a los que tienen necesidad, a los hambrientos, a los sedientos, a los desnudos, a los forasteros, a los enfermos. Buenas nuevas a los pobres. Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Nosotros sabemos que en el mundo, hermanos, es más grande la proporción de pobres que de ricos. En una última encuesta que se hizo en Colombia, dice que en Colombia solamente el 5% de la población colombiana es rica. Oiga, el 5% de la población colombiana es rica. El 67% es pobre. Y el 18% es paupérrima. Oiga, es paupérrima. O sea, no tienen servicios públicos, escasean, pueden comer solamente una vez y viven con $7 al mes. Esas pobres familias paupérrimas. Lo que implica que Jesús trae hoy un mensaje de esperanza para los pobres. Nosotros sabemos que hay pobres por la estructura del mundo en el cual nosotros tenemos. Hay una pobreza estructural, una pobreza producida por el mismo mundo. Los mismos gobiernos han empobrecido a la gente. La misma situación económica ha empobrecido a la gente. Los medios de comunicación, la publicidad, la propaganda, lo que nos lleva a comprar cosas que no necesitamos, lo que nos lleva a meternos en deudas impagables, y cada día el mundo se mete más en deudas, implica una pobreza estructural. Pero hay una pobreza también que nace de uno. Cuando uno no quiere salir adelante, cuando somos conformistas, cuando a veces no aprovechamos las oportunidades de la vida para trabajar, para negocios, entonces viene la pobreza. A los pobres siempre los tendréis entre vosotros, dijo Jesús. Pero el Señor aquí trae un mensaje de esperanza hoy para el 67% de la población pobre de Colombia y el 18% de la población paupérrima. He venido a anunciar buenas nuevas a los pobres. Traigo un mensaje de esperanza para los pobres, para los necesitados. En segundo lugar, dice el Señor, no solamente vine a anunciar buenas nuevas a los pobres, sino que vine a sanar a los quebrantados de corazón. Pobreza y ahora dolor. He venido a sanar a los quebrantados de corazón. La palabra quebrantados en griego es trau. Se traduce así, trau. Y la palabra quebrantado hace referencia a la situación de una persona con un profundo dolor emocional. Siente que su alma está destrozada. Hoy mucha gente en Colombia está quebrantada de corazón. Y somos quebrantados de corazón por muchas situaciones de la vida. La situación económica hace confrontar el corazón. Puede ser también el sufrimiento de la vida, el sufrir una enfermedad terminal, una enfermedad penosa en la vida, el tener dolores ocasionados por relaciones difíciles en la vida, un matrimonio fracasado, una relación fracasada, unos hijos ingratos, unos padres aprovechados,
unos violadores, como ha pasado en este tiempo, el dolor que hay en el corazón de esa niña que falleció ayer después de 4 días, de 4 años, violada por alguien de parte de la familia o que era amigo de la familia en Neiva y que esta semana murió. ¿Cómo estará esta familia quebrantada de corazón? A los que han perdido sus seres queridos por el COVID-19 tienen quebranto de corazón. Sus almas están destrozadas. Sus almas están angustiadas. El quebrantamiento puede ser el resultado de una situación económica, del resultado del sufrimiento, del dolor, de la ingratitud de algunas personas, la pérdida de otros, la pérdida de confianza. Esto trae dolor, dolor de corazón. Y el Señor dice, he venido a anunciar buenas nuevas a los pobres, pero también he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Hoy Jesús trae una palabra de esperanza para los quebrantados de corazón, para los que tienen dolor en el corazón, para los que anoche no pudieron dormir porque tenían su corazón dolorido y estaban totalmente sumidos en una tristeza y en un dolor. El Señor dice, voy a sanar a los quebrantados de corazón esta mañana. Tercero, he venido a pregonar libertad a los cautivos. La palabra griega sogreo es la palabra para esclavitud, para cautivo. He venido a pregonar libertad a los cautivos. Y aquí este término griego hace referencia a 2 tipos de cautivos. Primero, los cautivos físicos, los prisioneros de guerra, los secuestrados. Las personas que hoy están secuestradas en las montañas de este país, las personas que hoy están prisioneros de guerra, policías, soldados. El Señor dice a través de ese término, he venido a pregonar libertad a esos cautivos. Pero en segundo lugar, la palabra griega también trae el significado de prisioneros por otras situaciones, prisioneros de prácticas de hechicería, prisioneros del ocultismo, prisioneros de la religiosidad popular, prisioneros de los vicios, como la droga, el alcohol, como la glotonería y muchos vicios más que hay. Personas que están presas y cautivas en muchas situaciones de la vida, que todavía siguen esclavos de la hechicería, del ocultismo, que son esclavos del horóscopo, aquellos que son esclavos de costumbres inapropiados y aquellos que son esclavos de sentimientos de culpa. El Señor viene a libertar a los cautivos. Hay muchas personas que hoy tienen sentimientos de culpa. Mi amado hermano, usted debe perdonarse en esta mañana, amigo. Usted ya cometió el error, ya cometió el pecado, ya falló, ya cayó. El Señor le ha perdonado porque el Señor dice, es misericordioso y toma nuestros pecados y los lanza a lo más profundo de la mar, dice Miqueas, y nunca más se acuerda de ellos. Nosotros debemos que olvidar el pasado, mi amado amigo y hermano. Tenemos que olvidar el odio, el resentimiento tiene que salir del corazón porque eso hace cautiva a una persona y nunca podrá ser libre. Por eso Jesús dijo a través de Juan el capítulo 8, el que cree en mí será libre de toda opresión, libre de toda ansiedad, libre de toda maldición generacional. Señor nos hace libre de todos, porque si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso, hermanos, somos libres. Y el Señor le dice, he venido a pregonar libertad a los cautivos de corazón. Si te fallaron, perdona, olvida. Si te fallaron en la vida, si fracasaste en el negocio, en el matrimonio, no es para que te estés echando la culpa, no. Dios ya te perdonó. Vive una vida nueva con el Señor, una nueva esperanza, porque Jesús te hace libre. Libre, libre soy, decía un hermoso canto, libre soy. En cuarto lugar, no solamente anunciar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados, pregonar libertad a los cautivos, sino que he venido, dice Jesús, a dar vista a los ciegos. El término griego tuflos, para ciego. Hay ciegos físicos y a muchos de ellos sanó el Señor, pero también hay muchos ciegos en otros sentidos. El Señor sana la ceguera. El Señor sanó al ciego de nacimiento, que nunca había podido ver la claridad de la luz, nunca había podido conocer su familia, y Jesús le sanó. Jesús sanó al ciego Bartimeo también. El Señor sanó muchos ciegos en su ministerio y sigue sanando ciegos. Pero hay otro tipo de ciegos que la palabra griega nos da, y son personas que se niegan a ver y a entender la realidad del mundo que los rodea. Hay muchos ciegos hoy.
Hay muchas personas que se han hecho ciegos ante el COVID-19 y dicen, eso es mentira, eso es falso, eso es para la economía, eso es para esto, eso es para matar a los ancianos, eso es para esto. No, señor, es serio y tenemos que tomar cuidado. Pero a veces nos hacemos ciegos ante la realidad. Personas que procuran por todos los medios desconocer situaciones evidentes, inaceptables. Todos estamos viendo una realidad. No podemos ser ciegos a la realidad. Bienaventurado, dice el Señor, aquel que verdaderamente tiene conocimiento de la verdad y que busca la verdad. Yo he venido para dar vista a los ciegos. Pobreza, dolor, esclavitud, sufrimiento. En quinto lugar, yo he venido a dar libertad a los oprimidos. Palabra griega, trau, en griego. Oprimidos. Una persona oprimida generalmente se va consumiendo poco a poco. Mire, hermano, la opresión del pecado. El pecado oprime al hombre, el pecado desgasta al hombre, el pecado destruye al hombre peor que el COVID-19, peor que el síndrome de inmunología o llamado SIDA, peor que cualquier enfermedad. El pecado oprime al hombre. El hombre que es pecador se oprime a sí mismo, aunque todos somos pecadores, dice la Biblia, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero la gente que se ensancha y se recrea en el pecado, se oprime. Es una persona que no expresa su situación, a veces desconoce la causa de sus sufrimientos. Hoy el mundo está oprimido, hermanos. Hay opresión del enemigo, hay opresión de la tristeza, del dolor, de la angustia. Una persona oprimida tiene un profundo dolor en su corazón y generalmente pierde el anhelo de vivir. La opresión lleva a la depresión. Una persona oprimida termina deprimida y termina suicidándose y haciendo muchas cosas en su vida. En Corea, que es uno de los países de más crecimiento evangélico, con iglesias enormes, como la del Evangelio Completo, que tiene 1 millón de miembros, me da tristeza saber que dice que de cada 100 jóvenes, 14 se suicidan. De cada 100 jóvenes, entre los 14 y los 25 años, se suicidan. Personas oprimidas, hermanos. Y hoy el Señor dice, he venido a libertar a los oprimidos de corazón, a los que tienen opresión en su vida. He venido a liberarlos, a libertarlos. Y en sexto lugar, dice la palabra del Señor, yo no solamente he venido, como ya hemos visto, a anunciar buenas nuevas a los pobres, pobreza, sanar a los quebrantados de corazón, dolor, pregonar libertad a los cautivos, esclavitud, dar vista a los ciegos, sufrimiento, sino que darle libertad a los oprimidos, opresión, sino que he venido también a predicar el año agradable del Señor. Proclamación. El año agradable. La palabra dektos en griego, agradable al Señor. Hay una posible alusión metafórica al jubileo en este pasaje. Jesús quiere referirse metafóricamente al jubileo, que se cumplía cada 50 años. Ustedes recuerdan, en el año 49, 50 años se cumplía el jubileo. Y ese día de jubileo era un año que se esperaba con mucha ilusión. La gente esperaba el jubileo, porque tenían esperanza, porque tenían ilusiones, en medio de la desesperanza, de la pobreza y de la angustia. En ese año de jubileo, dice el Antiguo Testamento, había perdón de deudas. Oh, hermanos, cuán alegres estaríamos nosotros si hubiese un jubileo para que perdonara nuestras deudas. Porque yo sé que usted, como yo, estamos endeudados. Debemos la casa, el carro, debemos una cosa, debemos la otra. Los comerciantes deben, el arriendo, mucha gente debe. Y qué hermoso saber que haya un año de jubileo en el cual se perdona la deuda. Había devolución de propiedades, se devolvían las propiedades. Había liberación de esclavos, el esclavo era libre en ese momento. Había perdón de ofensas, oiga, se perdonaban las ofensas. Era un año diferente. El año 50 era un año agradable. El jubileo era agradable. El mensaje del ministerio de Jesús en este momento es: aquí comienza el jubileo para ustedes. Llegó el año agradable del Señor. He venido a predicar el año agradable del Señor. Este año no ha sido agradable para nosotros. Ha sido un año difícil para toda la población del mundo.
Ha sido un año complicado en lo económico, en lo espiritual, en lo emocional, en lo familiar, en lo económico. Divorcios, muertes. Triste que en medio de la pandemia y en medio de esta cuarentena que hemos tenido que sufrir en Colombia, ha crecido los robos, los atracos, las muertes. Han violado, han matado, han asesinado campesinos, indígenas, han asesinado a hombres del común, a policías, soldados, a guerrilleros, a muchos por robarlos, atracarlos. Ha crecido la violencia, ha sido un año difícil. Hoy estamos esperando el año 2021 con esperanza de que sea un jubileo para el país, para el mundo. Que Dios en su misericordia se acuerde de nosotros en esta nación oprimida por tanta situación y ponga su mano en los corazones para cambiar la sociedad del mundo en el cual hoy está sumido en tantas situaciones difíciles de la vida. He venido a predicar el año agradable del Señor. Y qué lindo para nosotros los creyentes, hermanos, nosotros los hijos de Dios, que estamos viviendo el año agradable del Señor. Amén. Que a pesar de las dificultades, el Señor vino con una palabra agradable. Hoy es el año agradable del Señor a pesar de la crisis. A pesar de la dificultad, a pesar del dolor, de la muerte, a pesar de todo lo que has sufrido en la vida en este año 2020, el año agradable del Señor lo esperamos con fe y lo vivimos en esperanza, confiando que mañana será mejor. Interesante notar que Jesús en Isaías 61 no añadió el resto de palabras de Isaías. Habló del año agradable del Señor. Isaías 61:3 dice: y el día de la venganza de nuestro Dios. Pero Jesús no incluye la venganza. Jesús incluye el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. No sigue leyendo Jesús en Isaías, porque en Isaías continúa el día de la venganza de nuestro Dios. Jesús dice: no, he venido a proclamar el año agradable del Señor. Al amanecer de una nueva era para las multitudes gimientes y sollozantes de este mundo, se presenta como la respuesta a todos los males del mundo con el año agradable del Señor. Como el año agradable del Señor. El propósito de su venida era predicar el año favorable del Señor para nosotros. La era de la gracia es el tiempo aceptable y el día de salvación. Cuando Él regrese por segunda vez será para proclamar el día de la venganza de nuestro Dios, del juicio final. El tiempo favorable, un año. El día de venganza, un día, dice Isaías en el capítulo 61, el versículo número 3. El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo Jesús. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Señor hoy trata la pobreza. En segundo lugar, el Señor ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, dolor. El Señor ha venido a pregonar libertad a los cautivos, esclavitud. El Señor ha venido a dar vista a los ciegos, sufrimiento. El Señor ha venido a libertar a los oprimidos, opresión. Y el Señor ha venido a proclamar el año agradable del Señor, esperanza. ¡Qué palabra, mi hermano! ¡Qué mensaje de Jesús en la sinagoga! Y un mensaje que 21 siglos después se hace vivo en medio de la situación que hoy nosotros estamos viviendo en el mundo. Saber que Jesús, que el Espíritu de Dios está sobre Jesús y Él nos está trayendo palabra de esperanza. Quitemos la desesperanza de nuestra vida. Tengamos esperanza. Y como dice mi hermana Noelia, Dios sea la gloria. La gloria sea para el Señor, que en medio de la crisis que estamos viviendo, en esta mañana nos trae una palabra de esperanza. No de miedo ni de temor, de esperanza. Y yo he venido en esta mañana para predicarte no desesperanza, esperanza. No para meterte miedo que las señales del fin del mundo, que Jesús ya va a venir. No, he venido a traerle esperanza. Porque Jesús es un Dios de
esperanza. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a hacer vivo este mensaje de la sinagoga, el mensaje de Jesús en la sinagoga, el mensaje de Jesús en el mundo de hoy y en la sociedad. Dios la bendiga, iglesia y hermanos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a prepararnos para la cena del Señor. Mami. Dice la palabra del Señor que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, lo partió entre todos sus discípulos, diciendo: este es el cuerpo que por mí es partido, haced esto todas las veces que lo comiereis en memoria de mí. En memoria del Señor, todos allí. Dele gracias al Señor por el pan. Espero que todos ya tengan el pan en su mano, todos los hermanos de la iglesia, todos los hermanos, amigos que en este momento están allí. Les invito a que tomen un pancito, si tienen vino allí, vino de uva o cherrinol o cinzano o manisewish, el vino que tengan. Si no tiene vino, lo puede hacer con jugo de mora de uva, o con una gaseosa uva, con Coca-Cola o con cafecito, como usted quiera hacerlo. Y demos gracias por el pan. Padre, te doy gracias por este pan, símbolo de tu cuerpo, que sufrió en el madero, que sufrió la corona de espinas. Y Señor, en esta mañana nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, dando gracias, porque Jesús resucitó y vive para la gloria de Dios. Comemos este pan en gratitud y en reconocimiento. Comamos todos de él. Asimismo el Señor esa misma noche tomó la copa después de haber comido el pan y dio gracias al Señor, levantó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria del Señor, tomemos todos de la copa. Así pues, todas las veces que comáis de este pan y que bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Qué bueno haber podido disfrutar esta mañana de este tiempo de comunión en el Espíritu. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra de esperanza en medio de la angustia y de la desesperanza que hoy sufre nuestro mundo. Gracias, Jesús, por esa palabra tuya allí en la sinagoga. Y esa palabra que se ha hecho viva a través de los 21 siglos de historia del mundo. Y que hoy cobra valor en medio de las situaciones que estamos viviendo. Señor, ten misericordia de nosotros en este tiempo. Bendice a nuestra familia, a nuestros hijos. Doy gracias al Señor porque mi hijo Santiago le hicieron la prueba del coronavirus allí en México y le salió negativo. Señor, gracias porque estábamos orando por ello y el Señor ha obrado. Como también agradecemos al Señor que Luis y Patricia Muciño ya se han recuperado, se están recuperando de este COVID-19 allí en Toluca, México, Señor. Dar gracias porque sabemos que Dios está obrando en Melissa también, en su recuperación. Que tú estás obrando, Padre, en el hermano de la empleada de la hermana de Chelo, Señor, en Tuluá. Que tú estás obrando sobre ellos también en este momento, Señor Jesús. Como has obrado sobre la hija de Rosita, Señor Viviana, como obraste sobre Estela Laiseca, Padre Celestial, como estás obrando sobre Efraín Aranda. Sabemos, Dios, que tú le estás recuperando, Dios, y has recuperado a muchas personas en Colombia, más de 45,000 personas que se han recuperado, Señor, y seguimos orando para que muchos más se recuperen de este COVID-19. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, gracias por tu amor y tu misericordia. Te queremos bendecir, alabar y glorificar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, mis amados hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros en este Facebook Live. Los esperamos mañana a las 8 en nuestros tiempos devocionales. Estamos trabajando el tema de la oración. Mañana vamos a hablar de los obstáculos para la oración. No se lo pierdan mañana a las 8 en punto de la noche en nuestras noches de devoción. Los miércoles tenemos el culto a las 7 por Zoom. Es un culto que hacemos por Zoom con los hermanos de la congregación de la Iglesia Bautista Betel, Casa de Dios en Cali. Y el domingo nos volveremos a ver, Dios mediante, para tener este tiempo de alabanza, de adoración y este tiempo de palabra. Que Dios les bendiga a todos, que pasen una semana feliz, que sea una semana de mucha bendición, que Dios los proteja, Dios los cuide a todos y a todas sus familias. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre vosotros. Amén.